Buenos días de nuevo a todos, hermanas, hermanos. Nos hemos saludado en la Eucaristía a primera hora de esta jornada en la que nos hemos encontrado ya, pero vaya por delante también aquí pues el saludo a cada uno, ¿verdad? Y expresaros pues los sentimientos que ahora me embargan, ¿no? Me embargan ahora y me embargan desde hace unos días. La verdad es que hace 8 o 10 días, en el programa de este primer encuentro de la Fraternidad Laical de la provincia de Hispania, pues figuraba Fray Jesús Díaz Sariego, prior provincial. Y él sí que estaba dispuesto a exponeros una ponencia, una conferencia, en toda regla. Pero, lo siento, habéis salido perdiendo. Os toca, pues, que esté yo en su lugar. Sabéis, pues, la vida de nuestras instituciones, también la vida de los frailes y nuestra provincia de Hispania, pues tiene sus urgencias, y aunque él estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo, al final le convencimos que, tenía que estar lejos de aquí, en Valencia, y tampoco puede estar Francisco Rodríguez Facio, como bien sabéis también, vuestro anterior promotor, con lo cual, a prisa y corriendo, en unos pocos días, en medio de otras tareas y urgencias, que, como sabéis, pues nos tienen ocupados, y a mí también, en la Secretaría de la provincia, he ido pensando qué compartir con vosotros esta mañana, ¿no? Con ese título que ahí tenéis, ¿no? Y que no sabemos muy bien, a mí me ha caído así: la unidad de nuestra orden, que la orden se concreta, se actualiza en las provincias, nace de su misión de evangelización. Bien, está tomada de la carta, como decía Juan Jesús, de la carta del maestro de la orden en el año 2013, el laicado dominicano y la predicación, ¿verdad? Me tranquiliza un poco el saber que lo que voy a decir, lo que voy a compartir con vosotros esta mañana, en parte me lo digo a mí, me compete a mí, me atañe a mí, porque soy dominico, como vosotros. Hay otra parte que es más específica. Vuestra especificidad de laicos pues tiene unas características, tiene unas vertientes, unas dimensiones que, por supuesto, pues enriquecen y complementan lo que es la misión de la orden, ¿no? Pero, ya digo, al irlo preparando he ido viendo, pues en el fondo estoy haciendo una reflexión que a mí me viene bien también recordar, y decir cosas que no son nuevas, que ya las sabemos todos, las hemos pensado, las hemos escuchado, las hemos compartido tantas y tantas veces, ¿no? Pero bien está que a veces pues esos elementos primordiales que a veces damos muy por supuestos, los volvamos a poner delante, bien delante de nosotros, para volver a empaparnos de la riqueza que contienen pues las ideas fundamentales, ¿verdad? Y las líneas maestras de lo que es nuestra vida, nuestra vocación. La pregunta que yo os haría a esta hora de la mañana, y me gustaría que casi todos la respondiéramos con una palabra: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estáis vosotros, cada uno de vosotros y vosotras, aquí esta mañana? ¿Y por qué estoy yo aquí? Hay una palabra que lo resume todo. Podría haber más, pero estamos donde estamos y somos quienes somos. La predicación. Estamos aquí. Lo que nos une, lo que nos identifica, lo que nos define, es la predicación. Me diréis, nos quedamos muy cortos. Estamos aquí por Dios, por Jesucristo, por el Evangelio, por la fe que hemos recibido, por la vocación también que hemos sentido, y estamos queriendo dar una respuesta, de acuerdo, pero lo que más nos unifica, y estamos aquí, no estamos en otro grupo parroquial, no estamos en una cofradía, en una asociación, en un movimiento eclesial X, estamos aquí. Y estamos aquí como orden de predicadores, como dominicos, dominicas, es la predicación. Es lo que nos une a todos. Y fijaos qué bonito, ¿no? Que nos une a tantos hermanos y hermanas a lo largo de todo el mundo y en las diversas vocaciones que cada uno lleva a cabo. Por eso Juan G. hacía antes alusión al jubileo. Seguimos de jubileo. El jubileo pues trajo consigo una serie de conmemoraciones, es cierto, en un tiempo, en un año 2016, pero seguimos viviendo de los frutos y del impulso, del empuje que supuso pues esa gran celebración, ¿no?
Y por eso volvemos a recordar, tenemos que seguirlo recordando en este año 17, el Pentecostés dominicano, en el que también, en torno al 15 de agosto, ¿verdad?, de 1217, nuestro Padre Santo Domingo, aquellos primeros frailes los dispersa enseguida. Hay que salir, hay que moverse, hay que distribuirse para predicar, fundar conventos, estudiar, fundar comunidades, para predicar. Estamos en el jubileo de ese Pentecostés dominicano. Y por eso la santa predicación pues sigue cumpliendo esos 800 años, esos 8 siglos. Y lo seguiremos recordando y rememorando pues durante un tiempo. Quienes vivimos el carisma de Domingo de Guzmán, hombres y mujeres, y fijaos qué hermoso, ¿no?, saber que junto a nosotros, aquí y ahora, ¿no?, están unidos nuestras hermanas contemplativas, tantas comunidades de frailes, tantas fraternidades laicales, las hermanas de vida apostólica, dominicas. Todos seguimos haciendo esa memoria agradecida de lo que son estos 800 años y miramos con esperanza al futuro. Es de lo que se trata, de mirar al futuro, al hoy inmediato y al mañana y al pasado, tratando de actualizar, ¿por qué no?, de una manera creativa la intuición de Domingo de Guzmán. Y a eso seguimos estando convocados todos. De eso se trata, no de vivir de las glorias del pasado, sino decir, qué bien, qué maravilla, fíjate, me he incorporado a una orden que tiene 8 siglos y cuánta historia, ¿verdad?, en la que ha habido de todo, pero normalmente tendemos a recordar, a reconocer y a presumir de los logros, de los méritos, de los grandes que nos han precedido. Bueno, bien, pero no. Miremos al futuro, con esperanza, con ilusión, con creatividad. De eso se trata. ¿Recordáis el lema del jubileo, verdad? Enviados a predicar el Evangelio. Enviados a predicar el Evangelio. Lo estableció el capítulo general de Trojir en el año 2013. Y más allá de un lema, ¿verdad?, es un querer, eso, seguir cogiendo el testigo, seguir reconociendo cada uno de nosotros esa llamada, ese envío al que cada uno de nosotros es convocado para seguir predicando el Evangelio, la buena noticia, seguir predicando a Dios como buena noticia en nuestro mundo, en nuestro contexto, lo que nos toca vivir, no en el pasado, ni en el siglo XIII, ni en el XVI, ni en el siglo XXV, ¿no?, en estos comienzos del siglo XXI, ¿verdad? Es un lema radical, pero más allá de nuestras propias circunstancias personales, de nuestras flaquezas, debilidades, las incertidumbres que a veces nos asaltan, este lema nos invita a estar abiertos a ese envío, ¿no?, del cual proviene nuestra identidad. Nuestra identidad es ser predicadores, predicadoras. Yo no sé si nos lo creemos bien. Yo os confieso, llevo ya unos cuantos años en la orden. Profesé en el año del siglo pasado, 1980. 30 y tantos años, ¿verdad? 37. Bueno. Aquí la contable cuenta bien. 37 años. 37 años de matrimonio, 37 años de profesión en la orden. Y os confieso que yo cuando hice el noviciado, mis primeros años de formación, pues hay cosas de estas que no las tenía ni medio claras. Y yo había estudiado en los dominicos, en la Virgen del Camino, en la escuela apostólica, yo he mamado la vida dominicana, pero claro, con mis edades de adolescente, de joven, pues uno va descubriendo lo que descubre, y lo que no, pues queda para los 30, para los 40, para los 50 años. Y es bonito ver cómo esa vocación dominicana que uno empieza a vivir en un momento dado y con unas circunstancias, se va enriqueciendo y se va desplegando, y vas viendo pues la gran riqueza que contiene, ¿no? Y la gran riqueza a la que estás llamado a vivir y a compartir con tantos, ¿no?, hermanos y hermanas. El tema de los laicos en la orden, en los años en los que yo era joven, porque yo fui joven también, ¿verdad?, más joven que ahora, pues estaba un tanto mortecino.
yo apenas conocía laicos dominicos. Y en la provincia de entonces, en los conventos en los que yo vivía, pues había muy pocas referencias, muy poca colaboración, conexión, apenas existían fraternidades. Eran pequeños grupos de la tercera orden, seglar, etcétera, gente mayor, pero bueno, afortunadamente, bueno, pues el haber vivido estos años y el haber dado estos pasos a mí me parece que es una riqueza, es un regalo de Dios y sin duda ninguna, pues nuestro Padre Santo Domingo sigue inspirando su obra y nos sigue alentando para que vayamos entendiendo que aquella santa predicación, que se llamó así, ¿verdad?, en los primeros tiempos de Prulla, de los que nos hablará Fray Ruiz después, pues hoy es lo que denominamos familia dominicana. Hombres, mujeres de diversas edades, estados de vida, etcétera, se suman al proyecto de domingo, a ese proyecto de que la Iglesia ha de acercarse al mundo, a los hombres y mujeres concretos, para anunciar el Evangelio, la buena noticia, y hacerlo pues con unas características y una peculiaridad que es la peculiaridad dominicana. Me diréis, claro, pero si es que en la Iglesia todo cristiano, todo bautizado ha de ser testigo, ¿verdad? Ha de ser evangelizador, ¿cómo no? Testigo del Señor Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de la salvación que Él nos trae, todos. En la familia dominicana, en la intuición de Domingo de Guzmán, esto se concreta de un modo peculiar. Nosotros predicamos como en familia, complementándonos unos con otros y también integrando en esa predicación desde los tres grandes pilares: la oración, el estudio, la vida común o fraterna. Claro que predican muchos hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Y en las distintas instituciones y vocaciones que hay eclesiales. Nosotros lo hacemos tratando de equilibrar esa predicación desde un compartir la vida, la oración, el estudio, la formación. Por eso estamos aquí también, en este primer encuentro de formación de la provincia. Porque necesitamos seguir ahondando, profundizando, escuchando juntos la palabra y tratando de escuchándola juntos, ver a dónde nos sigue enviando hoy Dios, su palabra, su Hijo, a predicar, ¿no? Bien, sabéis que Pablo VI, aquel papa que concluyó el Concilio Vaticano II hace ya un poquito más de 50 años, tuvo una intuición que fue insistiendo en ella a lo largo del concilio, y es que la Iglesia ha de servir al mundo contribuyendo a esa conversación que Dios quiere seguir teniendo con los hombres y mujeres de cada época. Y esa imagen de la conversación la han ido utilizando también últimamente los maestros. Fray Bruno Cadoré, nuestro actual maestro, utiliza mucho esa expresión, ¿no? La conversación de Dios con el mundo. A mí me parece enormemente elocuente y enormemente significativa. El Dios en el que creemos, el Dios judío de la tradición judeocristiana, es el Dios que se revela, que se comunica, que está intentando por todos los medios y en toda circunstancia hablar, revelarse, encontrarse con el ser humano. Esa revelación llega a su plenitud después de los patriarcas, de los profetas, de los avatares de la historia del pueblo de Israel, llega a su plenitud en quien es la palabra de Dios, ¿no? Su Hijo, el Verbo encarnado. Pero Dios no ha dejado de hablar, nos ha hablado plenamente a través de Jesús de Nazaret. Pero Dios sigue empeñado en dirigirse a nosotros, en estar cerca, en salir al encuentro de. Si esto, a poco que lo experimentemos y lo sintamos como una realidad en nuestra propia vida, nos tiene que llevar, sin duda ninguna, a entregarnos a esa tarea, a facilitar que otros, sean quienes sean, puedan vivir también un poco a la escucha de este Dios, ¿no? De este Dios Padre que nos habla, que se acerca y que se acerca a nosotros y nos habla para dirigirnos palabras de vida.
no de condena, de juicio, de recriminación, sino palabras de vida, de misericordia, de respeto, de oferta, de unos caminos nuevos de vida que nos den más plenitud. Pues a eso estamos llamados, a seguir facilitando esa conversación de Dios con el mundo. Y claro, el Concilio Vaticano II, recordáis, y perdonad que me retrotraiga, pero quiero centrarme un poquitín en el tema del laicado, porque es muy importante, y aquí es donde, bueno, pues como yo tengo esta primera intervención y me voy a callar, me va a encantar a partir de ahora escuchar al resto de los ponentes, por supuesto, pero también a vosotros y vosotras, ¿no? Que sois los que podéis decir mucho, y al menos yo como fraile, pues, que os voy a enseñar y os voy a decir. Yo, bueno, simplemente quiero recordar, es verdad que una de las asignaturas pendientes que se dice de la Iglesia en estos finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI sigue siendo tarea pendiente el papel del laico en la Iglesia, de los laicos en la Iglesia. ¿Por qué? Porque está dicho muy claramente en la Lumen Gentium, ¿no? En el número 31. A los laicos les corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo. Y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, en las que ni monjas ni frailes estamos, ni nadie nos ha llamado. O bueno, sí tenemos que estar, pero ahí viven los laicos, vivís. En esas condiciones, en esas circunstancias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados por Dios, estáis llamados por Dios, para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Ese es el papel del laico, fijaos, dicho por la Iglesia solemnemente en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 31. Es el modo de predicar de los laicos, estar en el mundo, vivir en las distintas realidades, pues, trasladando de palabra y también con el actuar, con el vivir, ese fermento evangélico. Tiene, por tanto, mucha importancia en la evangelización el compromiso que adquiere todo bautizado. Y esto, pues, como decimos, ¿no? Muchas veces cuando revisamos nuestras trayectorias, vemos que en las iglesias, y bueno, me puedo atrever a decir, en la Iglesia española, muchas diócesis, en muchas de nuestras comunidades locales, no nos lo acabamos de creer, no lo acabamos de llevar a la práctica, lo acabamos de poner a los laicos en el lugar que les corresponde, ¿no? Porque en general, los laicos en la Iglesia han sido considerados destinatarios de la pastoral, los receptores de la pastoral y de la predicación. Bien, pues estaréis conmigo en que nos está costando enormemente variar el objetivo, ¿no? Los laicos sois actores, protagonistas de la evangelización, de la predicación. Complementariamente con los consagrados y consagradas, con los ministros ordenados, etcétera, con la jerarquía, con los distintos carismas eclesiales, pero sois testigos, sois evangelizadores, sois predicadores. Pues bien, esto en la Iglesia, ¿verdad? A ser actores de esa misma predicación. Nosotros, como decía, pues hemos escuchado, hemos tenido la suerte, al menos así lo vivo yo y seguro que vosotros también, de haber tenido la suerte de escuchar esta llamada, ¿no? Llamada a la vida dominicana, a la vida de la santa predicación, a incorporaros a la familia dominicana a la cual nos define esta predicación en familia, esta predicación en común. Se nos envía como una familia a predicar el Evangelio. Y ya lo aludía antes, hace un momento, ¿no? La noción de familia dominicana expresa un modo de evangelización, sin duda ninguna. Es nuestro estilo de familia, que nos diferencia del estilo carmelitano o franciscano o jesuítico, etc. Normal.
Tenemos una familia de origen, tenemos un padre, ¿no? Una madre, ¿no? Unos orígenes. Esa santa predicación del principio que ha ido plasmando a lo largo de los siglos un estilo, como digo, de predicación desde el estudio, la oración y la vida fraterna o la vida en comunidad. Por eso el título de la charla, ¿verdad? Que está, pues, enfocado a ese punto. La unidad de nuestra orden nace de su misión de evangelización. La identidad dominicana es la de una familia constituida por el vínculo orgánico, entrelazado, bien trabado de evangelización y contemplación. Contemplar y dar lo contemplado. Contemplar para predicar. ¿Y contemplar qué? Pues contemplar la verdad, con mayúsculas, la palabra, con mayúsculas. Y esa palabra que no es tan abstracta, ni lejana, ni desconocida, ¿no? Esa palabra encarnada. Jesús. Palabra de Dios, hecho hombre como nosotros. Como nosotros. Es todo un misterio, nos cuesta creérnoslo. Fijaos, les costó a los propios contemporáneos de Jesús, a sus seguidores más inmediatos, a los discípulos. Estaban con él y no lo tenían claro. Por tanto, no nos asuste que a nosotros a veces nos cueste creerlo de veras, apostar ciegamente, pero ahí está fundamentada nuestra fe y nuestra confianza, el que es la palabra. Y tratamos de vivir esa vocación dominicana, como digo, desde la oración, el estudio y la fraternidad. Bien, he leído ese número 31 del concilio. Fijaos que dice el prólogo de la regla de la fraternidad laical. Pues en el año 68, fijaos, recién concluido el concilio Vaticano II, ¿no? Que decía la regla de las fraternidades laicales dominicanas. Los laicos dominicos siguen fielmente su vocación, se esfuerzan por dejarse penetrar por el espíritu de Santo Domingo. Por medio de la contemplación asidua de Dios, unida a la oración y al estudio, alimentarán una fe firme. Darán testimonio de la misma con fuerza, cada uno según su propia gracia y condición, para iluminar a los fieles que comparten su fe y a los hombres privados de la luz de Cristo. Así, gracias a ellos, la orden tiene la posibilidad de alcanzar más plenamente su fin. Ellos se aplicarán a reconocer y compartir las miserias de los hombres, sus angustias y sus aspiraciones. Guiados por la luz del Evangelio, según el espíritu de la Iglesia, en unión con los hombres de buena voluntad, ellos fomentarán por el apostolado de la verdad todo lo que es verdadero, justo y santo, y se esforzarán por ayudar a todos los hombres en la medida de lo posible, con un espíritu de alegría y de sincera libertad. Bien, una parrafada si queréis, pero muy en sintonía con el Concilio Vaticano II y que trasluce las líneas maestras de lo que es la predicación dominicana. Una predicación desde que nuestro Padre Santo Domingo se plasmó, el salir al encuentro del otro. Al encuentro del otro, del distinto, del que no piensa como yo, pero que es mi hermano también y que es destinatario de la buena noticia de Dios, de la verdad, del amor de Dios. Y hacerlo en esa salida de encuentro, de diálogo, con respeto, con misericordia, desde la compasión dominicana, desde la profundización, de no quedarnos solo en lo externo, lo aparente de la persona o de los acontecimientos, sino que estamos llamados siempre, y de ahí la vocación al estudio, ¿no? Tan importante para los predicadores y predicadoras. ¿Por qué es necesario el estudio? No porque queramos ser sabios y tener títulos, ¿verdad? Sino porque nuestra vocación nos pide profundizar, intentar ir siempre a lo más auténtico, profundo, verdadero de las cosas, de los acontecimientos, de lo que ocurre, de las personas. Y no quedarnos en las apariencias, en lo exterior, en lo pasajero. Y la importancia del estudio además también viene dada porque es una manera de enfocar la vida, la historia y los acontecimientos. Cuando apostamos por estudiar, por conocer cada vez más,
por profundizar, por compartir, por discutir, por dialogar con lo diferente. Es todo una señal de que no lo tenemos todo claro, de que la verdad nunca la tenemos en absoluto conseguida, lograda, alcanzada, de que todo cambia y las cosas pueden tener diversas perspectivas. Necesitamos profundizar, estudiar, ahondar la formación, el estudio, la formación permanente. Pues bien, vosotros, miembros de la Fraternidad Laical, de la provincia de Hispania, ¿verdad? Hacéis opción, hacéis promesa también. Yo antes aludía a mi profesión, ¿no?, en la orden. Vosotros también hacéis profesión en la orden. Comprometéis vuestra vida a contribuir a esta misión de la predicación de la orden, participando como miembros específicos y miembros auténticos de la orden de predicadores. Entregáis vuestra vida a esta misión. Y que, ya digo, como señalaba al principio, más que una misión, una tarea, una encomienda, es una identidad. Somos predicadores, somos predicadoras. Y cueste lo que cueste, y aunque a veces nos exija un poco más, y nos sintamos presionados y agobiados, si queréis, no podemos dejar de ser predicadores. En cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia. Esa es nuestra vocación, nuestra opción, y en la que hemos dado un paso al frente, y en la que a algunos quizá les da un poco de miedo darlo. Pero es nuestra vocación, es la llamada y es a lo que estamos destinados, a apostar, a decir que sí, a fiarnos además de quien nos llama, que es Dios, que a través del carisma de nuestro Padre Santo Domingo nos quiere sumar a esa causa de la evangelización, que es la predicación dominicana. Existen otros muchos modos, ¿verdad?, de vivir el laicado dominicano. Y ahí están, pues, por supuesto, los movimientos juveniles en la orden, en la familia dominicana, el MJD, pues tantos grupos también, que en las distintas congregaciones de hermanas, por ejemplo, pues viven también vinculados al carisma dominicano a través de esos carismas más específicos de las hermanas, ¿verdad? Y existen en la orden también, lo recuerda el maestro de la orden en una de sus cartas, al menos, los amigos de la familia dominicana. Hay mucha gente amiga, ¿no?, de nuestras comunidades, de nuestras fraternidades, de cada uno de nosotros, de nuestras misiones. Personas que colaboran y se implican en nuestras tareas, como en los colegios, o en parroquias, o en obras de diversa dirección, ¿no?, pues promoción de derechos humanos, etcétera, que se vinculan también de otra manera a la familia dominicana y a la orden, porque comulgan un poco con nuestro carisma, con nuestro estilo, pero no llegan al punto de hacer una promesa, de comprometerse como hacemos nosotros, los frailes, las monjas, los laicos, haciendo una promesa, una profesión en la orden, ¿verdad? Pero también forman parte de la familia dominicana y también hay el laicado dominicano más ampliamente reconocido, se suma a la obra de la predicación de la evangelización. Bien, la predicación de los laicos, entonces, de los laicos dominicos, se arraiga de alguna manera, de forma más concreta, en la experiencia de la vida. Y por recordar algunos de los ámbitos en los que los laicos estáis presentes, estáis inmersos, y donde no llegamos quizá, pues los consagrados por la profesión religiosa, porque vivimos en otros ámbitos. Vivís de un modo particular los laicos y los laicos de la orden, los laicos dominicos, lo que supone la dificultad de dar testimonio de la fe en los más diversos y plurales contextos y ámbitos. Y ahí estáis llamados a vivir y a ser y a vivir como dominicos, como dominicas, como predicadores. Y lo sabemos bien, en contextos como el nuestro, actual, el siglo XXI, y al menos pues en nuestro contexto cultural, europeo, español, de secularización, pues ahí estáis inmersos y ahí estáis llamados a vivir vuestra experiencia y vuestra identidad. También vivís de modo particular la vocación de predicadores en muchos lugares donde
os encontráis con la indiferencia de los demás, de mucha gente, ¿no? Con el escepticismo, la incredulidad, que abundan tanto, ¿no? Y hasta la hostilidad a lo religioso, la hostilidad frente a lo eclesial, pero la hostilidad también ante la posibilidad de la idea de Dios, ¿no? O de la trascendencia, o de la religión en más amplio sentido. Por vuestra condición de vida y vuestra opción concreta de laicos, pues estáis inmersos en un mundo en el que estáis muy en contacto con estas realidades y ahí es donde Dios os sigue llamando para que desde el carisma dominicano pues sigáis entablando esta conversación. En la vida familiar, no digo nada, que cada día estáis inmersos en vuestra vida de pareja, familiar, con hijos, vida profesional o militante en diversos grupos, ¿no? Experimentáis esas exigencias cristianas de construir también fraternidad y de vivir pues buscando la verdad en medio de a veces de tanta corruptela, ¿verdad? Y tanto engaño como a veces abundan en la vida social en general, ¿no? O falsedad o falta de verdad. Pues ahí estáis inmersos. También buscáis contribuir a la transformación del mundo, siendo esto también una predicación esencial. Transformar las realidades a nuestro alcance, las que están más cerca, pero en la medida de lo posible para que eso sea fermento de ir transformando la sociedad en su conjunto. Las estructuras, las entidades, los ámbitos, bueno, desde lo más pequeño, desde la familia hasta los grupos pues, sociales, laborales, etcétera, y para, bueno, desde las distintas organizaciones también, ONGs, colectivos, asociaciones, etcétera. Y todo eso lo hacéis y estáis llamados a hacerlo como laicos y laicos dominicos desde la experiencia de Dios, desde esa vivencia de que Dios está con nosotros, de que Dios nos quiere y nos quiere a cada uno, a mí, a vosotros y a mí, no por ser los más guapos, ni por ser los mejores, ni por ser dominicos. No. Nos quiere porque somos sus hijos. Y no somos sus hijos únicos y predilectos, no. Somos unos más de sus innumerables hijos. Todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Del mundo. Son hijos queridos de Dios. Y desde esa experiencia de ese Dios que ama a todos, estamos llamados a facilitar que todos, en la medida de lo posible, se encuentren con este Dios que les quiere, que les ama, que les perdona, que les acoge, que les salva. Hablar de ese Dios. Por eso, fijaos, después de lo que he dicho, yo tengo que decir y tengo que reconocerlo, no nos lo acabamos de creer del todo, y menos los que tenemos que subir al púlpito a predicar. Pero lo más importante de la predicación no es la homilía. En absoluto. No es la homilía. Es hablar de Dios y hablar con los hombres y mujeres de hoy de este Dios en todos estos ámbitos y contextos y otros más que podéis añadir sin duda, ¿no? Bueno, no nos lo acabamos de creer y seguimos pensando que la homilía, la predicación más formal... ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Y ahí estamos todos implicados, pero a tope. Y lo siento, porque todos sois OP, ¿verdad? No lo siento, o sea, me alegro enormemente. Todos somos OP. A todos nos toca creernos de verdad que estamos convocados a esta hermosísima tarea y misión en la vida. A este Dios que experimentamos, acercarlo en la medida de lo posible allá donde cada uno está y hablar de él, aunque en ocasiones no podamos ni nombrar a Dios, pero podemos hablar de ese Dios con nuestra vida, con nuestro modo de escuchar, de acercarnos a la persona, a su situación, a su problema, a sus dudas, a su rabia, a su rebelión frente a Dios, Jesucristo, la Iglesia, los sacramentos, las normas, el derecho canónico, lo que queráis.
nos podemos acercar a tanta gente y podemos acercar un poco a ese Dios, ¿no? Ese Dios. Es el Dios de Jesús de Nazaret. No es el Dios que nos hayamos sacado de la manga, ¿verdad? Ni nos hayamos inventado. El horizonte de la verdadera evangelización ha de surgir, pues, en ese diálogo, en esa complementariedad también entre laicos, y fijaos, hablo en general refiriéndome a la Iglesia, pero también a la orden. La verdadera evangelización, la verdadera predicación, surgirá de ese verdadero y auténtico diálogo entre los laicos, los ministros ordenados, los consagrados y consagradas, etc. Y en esa complementariedad, y en ese saber salir a veces, me parece que lo dice el maestro de la orden en algún lugar, ¿no? De esas burbujas, de esos lugares en los que estamos tan confortablemente instalados que al final acabamos de hablar de Dios con Dios, pero solo entre nosotros, los que ya, bueno, lo conocemos, estamos convencidos, lo experimentamos a pesar de, bueno, nuestras limitaciones, ¿verdad? Y a veces nos conformamos con eso, y qué a gusto se está aquí, y qué bien se está aquí en Segovia y en el centro de los carmelitas, pero no. Esto es un paréntesis, esto es un venir a encontrarnos, a cargar pilas, a profundizar, pero lo mejor de nuestra vida está fuera de aquí. En la brega, en el remar de cada día. Y en el remar donde tenemos la seguridad y la certeza de que Dios nos acompaña, de que Dios sigue estando, no nos abandona. Y que nos tenemos que fiar de Él y tenemos que no desistir en sentirle cerca y en ayudar a que otros, muchos, cuantos más mejor, pues sientan también a ese Dios cercano. En la orden dominicana, como en toda familia, eso nos lo recuerda también el maestro de la orden, ¿no? Fray Bruno Cadoré. En toda familia religiosa, espiritual, existe el riesgo, el peligro de establecer distinciones y falsas jerarquías, ¿verdad? Entre consagrados y no consagrados, sacerdotes o no sacerdotes, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, mayores. Bien, es un riesgo, ¿no? Que quizás se ha vivido más en otras épocas. Afortunadamente estamos en un momento y que yo creo que para ello estos años de preparación al jubileo ha contribuido enormemente a que de verdad, y lo digo también desde lo que más conozco, que son los frailes, ¿no? Vamos entendiendo más esta realidad, esta vocación que tenemos común con toda la familia dominicana, con toda la orden, a la predicación. Que no es exclusiva de los frailes, que no. Y que, bueno, la predicación de la orden no será completa si falta, pues, la aportación de alguna de las ramas, porque es necesario, porque esa es la intuición de domingo y porque eso es lo dominicano, ¿no? La santa predicación en familia dominicana. Insistir en este compromiso por la predicación más específica vuestra, de los laicos, significa, en la tradición de la orden, insistir en la exigencia del estudio. Bien, antes lo he dicho. La exigencia del estudio. A algunos les asusta, ¿no? Es que me van a exigir aprobar, superar no sé cuántos temas, como si esto fueran unas oposiciones. No. Creo que lo vamos entendiendo cada vez más, ¿no? El estudio. En el sentido de encontrar ese equilibrio entre oración, contemplación, profundización en el estudio y la vida fraterna, ¿no? Para saber discernir algo a lo que nos invitaba también el concilio, ¿no? Y que lo siguen haciendo los capítulos generales, etc. Estar a la escucha del mundo, de lo que sucede, de lo que le pasa a nuestro hermano, a nuestra hermana que vive al lado, ¿no? Que vive en nuestra misma época. Por eso, la diversidad de situaciones concretas en las que viven los laicos es una riqueza muy grande para toda la familia dominicana. Fijaos, las hermanas contemplativas viven esa dimensión. Y para todos nosotros son una luz, un estímulo, ¿no? Un faro donde sabemos que nunca podemos despistarnos, que ellas nos están recordando que desde su vocación más específica a la contemplación, a la escucha de la palabra,
asiduamente durante el día, la celebración de la liturgia, nos recuerdan a todos que en nuestro día a día también esa dimensión es insustituible. No la podemos dejar, olvidar. Pues bien, también vuestra aportación como laicos en la orden, vuestra aportación a la predicación es insustituible. Porque fijaos qué variedad si aquí hiciéramos un recorrido de la diversidad de ámbitos en la que cada uno de vosotros está. Familiar, laboral, social, agrupaciones, asociaciones, instituciones de diverso tipo, ¿no? En el mundo secular, no digo ya solo de iglesia, sino pues es una presencia enorme y una riqueza en la que, bueno, con toda la humildad que también tenemos que llevar en nuestra vida, porque somos eso, un granito de mostaza chiquito, pero también sabiendo que estamos llamados desde nuestra pequeñez, desde nuestra pobreza, a hacer algo grande, porque algo grande es lo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros, es nuestra experiencia de la fe, de Dios, de Jesús, el Señor, y es algo grande lo que estamos también llamados a compartir y a anunciar a los demás. Considerando esta complementariedad, pues fijaos, la experiencia concreta donde se plantean para los laicos cuestiones de vida de pareja, la educación de los hijos, ese ámbito del que tenéis experiencia vosotros, ¿no? Enormemente, la responsabilidad profesional en los diversos ámbitos o campos profesionales en los que os movéis, la precariedad del empleo, pues cuando a veces nos toca hablar o hablamos de la crisis económica, de la falta de trabajo, etcétera. Bueno, pues nadie como vosotros lo está y lo ha experimentado y lo sigue experimentando y de cerca en propia carne o en compañeros de camino, ¿no? Y de vida y de trabajo, de nivel de vida económico, de compromiso político, social, distintos ámbitos en los que nadie os puede sustituir y estáis llamados a estar y a estar como predicadores, como dominicos en este caso, ¿no? Y dominicas. Eso es una riqueza enorme para toda la familia dominicana. Eso se vio en el Congreso también, ¿verdad? Para la misión de la Orden en enero, del que se hablará más adelante a lo largo del día. Bien. Considerando esta complementariedad, corresponde a toda comunidad, a toda fraternidad. Yo creo que, bueno, aunque el nombre oficial es Fraternidad Laical de Santo Domingo, ¿verdad? Fraternidad, comunidad, son equiparables, son idénticos, ¿no? Corresponde a toda comunidad, a toda fraternidad, local o provincial, establecer prioridades. Prioridades, y yo creo que de este primer encuentro igual pueden salir algunas, ¿no? Prioridades para la predicación de la Fraternidad Laical de Santo Domingo de Hispania. Hemos hecho muchos análisis, tenemos muchos documentos, ahora estáis aguantando este rollo mío, que ya me quedan 15 minutos, si son 10 mejor, ¿no? Establecer prioridades. Pero eso lo hacemos en todos los ámbitos, ¿verdad? También de la vida, laborales, etcétera. En nuestras comunidades, los frailes también, al constituirnos hace año y medio en provincia de Hispania, pues también en las actas, pero eso lo iremos haciendo cada 4 años, cada capítulo provincial, prioridades. Y casi siempre dando la vuelta tal, pero luego si queréis las compartimos en otro momento, pero no podemos con todo, pero tenemos que saber enfocar la mirada, el corazón, las fuerzas y la unión como familia para saber por qué tenemos que apostar. Hoy, aquí y ahora, en esta España del siglo XXI, de 2017, en los distintos contextos donde cada fraternidad está, cada grupo, cada comunidad. Prioridades, unas más generales, otras más concretas, pero por medio de Santo Domingo, Dios regaló a la Iglesia un carisma hermosísimo, ¿no? El carisma de la palabra. El carisma al servicio de la palabra. Al servicio. María siempre será nuestro modelo, ¿no? María de Nazaret. María, la Madre de Jesús. A la escucha, acogiendo la palabra, dejando que esa palabra transforme su vida, sin entender mucho, más bien nada, pero dejando hacer, ¿no? A Dios en su vida, fiándose de Él. Pues Domingo de Guzmán, en aquel siglo XIII,
tuvo esa gran intuición de dejarse transformar y mover por esa palabra y nos ha llegado a nosotros. Nos ha llegado a nosotros ese carisma. Y un carisma en el que vosotros y yo todos estamos convocados a seguir sirviendo a la palabra de Dios, a esa palabra que quiere ser encuentro, conversación de Dios con los hombres y mujeres de toda época, de esta nuestra. Y ese servicio a la palabra lo queremos hacer, como se nos recuerda tantas veces, ¿no? En el estudio y en la fraternidad o la vida común. En la contemplación y también en la compasión. El vivir siempre eso, no tan encerrados en la contemplación que nos olvidemos del hermano, ¿no? Que está al lado, que sufre, que nos olvidemos de escuchar, ¿eh? Los gritos, las llamadas, los lamentos, las quejas de tantos hombres y mujeres, hijos de Dios, pues a los que Él siempre escucha. Y ya la Biblia desde el inicio nos lo recuerda, ¿no? Ese Dios que escucha el clamor del pueblo, el llanto, el dolor, las quejas, los sufrimientos, las injusticias. Ese Dios que, aunque desde el principio de la revelación no se le llama Padre, muestra entrañas de compasión y de misericordia inequívocas. Servicio de la palabra en el silencio. Hay que hacer silencio, hermanos. Aunque seamos predicadores. Bueno, cuando me toca hacer silencio, entre 5 minutos ya. Bueno. Es tan importante el silencio para escuchar. Para escuchar. ¿Cuántas veces uno de los grandes males de nuestra época, quizá, no sé, bueno, porque es la que vivimos, ¿no? Yo no sé las anteriores, pero es no escucharnos. No saber comunicarnos a ese nivel de... Por supuesto, yo tengo algo que decir, tengo algo que expresar, que compartir, pero nos cuesta escuchar al otro, al que está delante de mí. Y a veces hasta me anticipo, pero si ya sé lo que vas a decir, ¿cómo vas a saberlo si no lo he dicho? Bueno, caemos a veces en errores, pues, flagrantes. Saber escuchar, porque, ya digo, nos va en ello la vida, ¿no? Si no sabemos escuchar, no vamos a poder escuchar a Dios, no vamos a saber escuchar a Dios. Que nos sigue hablando, que nos sigue inspirando a través de su espíritu, que tiene cosas que decirnos. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Pues por supuesto, acercándonos a su palabra, al Evangelio, pero escuchándole también a través de las personas, de los acontecimientos. Y a veces queremos vivir a la escucha de Dios y nos parece que no nos habla. Y nos quejamos, es que no me dice nada. No le siento, no. No, tú calla y escucha. Y fijaos en el Antiguo Testamento ahí y en el Nuevo también. Pero mucho en el Antiguo, ¿no? Ese escucha Israel, recordáis, el Shema. Escucha. ¿Y qué hay que escuchar? Tú escucha, que Dios va hablando, va diciendo, va mostrándose, va revelándose. Escucha, no seas impaciente. Lo que nos ocurre en nuestras conversaciones a veces, ¿no? Que no dejamos terminar al otro de hablar y ya estamos queriendo intervenir. Escucha. Pues para ser predicadores, predicadoras, y en nuestro mundo de un modo especial, yo creo también, donde además la comunicación pues nos rodea por todas partes, nos invade y hasta nos puede dominar o someter, es muy importante la escucha, saber escuchar, ¿no? Con paciencia, con respeto. Y saber escuchar lo que hay más allá de la propia palabra, de la propia comunicación, y lo que hay más allá del silencio. Cuando una persona no tiene nada que decir y está en silencio, también nos está comunicando algo. Cuando Dios parece que no habla, que no nos dice nada, pero cómo no se nos revela, pero cómo no nos dice lo que tenemos que hacer, sigamos a la escucha. Quizás ese silencio también nos quiere decir cosas. Que seamos pacientes, como Él. Que seamos respetuosos con las personas, con la vida, con los demás, con los procesos que estamos llamados a vivir todos. Esa escucha de la palabra me parece importante, muy importante también para nuestra misión de predicadores. Y escuchar
desde ese silencio, desde ese respeto, pero escuchar pues con esa densidad que da, ¿no? El saber que hemos sido destinatarios de la gran revelación de Dios en su Hijo Jesús, que es la mejor noticia que podemos dar, experimentar cada uno de nosotros y dar a los demás, es la realidad de un Dios, un Dios que sale al encuentro del ser humano, de todo ser humano, de toda persona, que no se cansa de salir a nuestro encuentro, que no se cansa de ofertarnos, no nos impone nada, pero sí nos ofrece la posibilidad de una vida más plena, más digna, con un horizonte de plenitud que nosotros, pues por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia realidad, no logramos alcanzar. La evangelización a la que somos enviados, y con esto ya voy terminando, todos nosotros, predicadores, todos nosotros, discípulos de quien es la palabra, de quien es el Maestro y el Señor, ha de responder, pues en definitiva a eso, a nuestra familiaridad con la palabra de Dios. Esa palabra que deseamos transmitir por amor a todos los hombres y mujeres de este tiempo como la mejor oferta de un Dios que quiere ser amigo de todos. Un Dios que quiere ser amigo de todos. Y ya, si os fijáis con esta frase solo, ya tendríamos para movernos en la vida de cada día. Si pudiéramos desmontar un poco la falsa imagen que de Dios tiene tanta gente todavía. Porque no tienen esa experiencia del Dios amigo, del Dios Padre, del Dios cercano, del Dios que sale al encuentro. Si nosotros lo podemos facilitar, bendito sea, por ello damos gracias a Dios y damos gracias, por supuesto, a la vocación dominicana que Él ha inspirado en cada uno de nosotros y que Él nos ayuda a seguir plasmando, recorriendo cada día de nuestra vida. Bien, pues me callo y gracias por vuestra escucha y paciencia.